Por eso el temor que le tienen a Javier Milei. Y fuera de la región también, Pedro Sánchez también le teme a Javier Milei, y eso es clarísimo. Por eso estuvo haciendo campaña a favor de Sergio Massa. Cuando ganó Milei expresó su dolor frente al triunfo de Milei y después tuvo a todo su grupo de ministros hablando estupideces, inventando bulos y demás. En el caso de Hispanoamérica, López Obrador en México está muerto de miedo con el ejemplo de Milei, se nota a leguas. En el caso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, un exterrorista además, está muerto de miedo, constantemente lo expresa. Y después también está, por supuesto, los casos de Evo Morales, está el caso de Nicolás Maduro, que no han dejado de hablar de Javier Milei, no solamente desde el triunfo, sino antes del triunfo, cuando ya veían que esto era una posibilidad cierta. Con lo cual esta gente sabe muy bien que si el gobierno de Milei es exitoso, va a ser un gran problema para ellos, porque sus pueblos le van a reclamar a la clase política hacer cosas similares. La guerra cultural o la batalla ideológica es un aspecto por el que ha destacado la política, ¿no?, de Javier Milei, actual presidente de Argentina. Y precisamente sobre este asunto me gustaría preguntar al escritor Agustín Laje. Agustín, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por el diálogo. En primer lugar, ¿cómo es de importante esta guerra cultural sin cuartel, como la hace Milei, para derrotar a la izquierda? Bueno, para el propio Milei es fundamental, es decir, la izquierda se rió de nosotros durante mucho tiempo y de lo que nosotros llamábamos batalla cultural. La izquierda decía que estábamos haciendo una especie de juego de niños. Incluso decían que la gente que nos miraba era porque hacía una suerte de consumo irónico, es decir, miraban a Javier, miraban a muchos otros argentinos que estábamos haciendo lo mismo porque querían divertirse, reírse de lo que nosotros hacíamos. Bueno, hoy la realidad es que batalla cultural es un término que se utiliza en la discusión política en Argentina de todos los días. No hay ningún periodista, ningún medio de comunicación que deje de mencionar el término batalla cultural, porque se dieron cuenta que la cosa iba en serio. La victoria de Javier Milei es inexplicable sin pensar en términos de batalla cultural, porque si uno pensara que simplemente se trató de un hartazgo con el kirchnerismo, pues había muchas otras opciones que no eran kirchneristas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el pueblo argentino eligió a Javier Milei y no, por ejemplo, a Patricia Bullrich, no a Larreta, no a otras opciones económicamente moderadas que no eran kirchneristas y que prometían, por ejemplo, combatir la corrupción? Porque el pueblo quería un cambio mucho más radical que ese, y ese cambio fue pedido como consecuencia de una batalla cultural sostenida durante muchos años, con muchas trabas, con muchos bloqueos, pero que finalmente dio frutos. Claro, lo que hemos visto en diferentes países, en España, por ejemplo, no es que los partidos que antes ocupaban el espectro de la derecha, poco a poco no le han dado esa batalla, a lo mejor se han centrado en lo económico y ya está. Te hablo del Partido Popular aquí en nuestro país y, claro, la izquierda ha invadido esos espacios y esto ha provocado pues una reacción, ¿no?, de partidos como Vox, que dicen hasta aquí hemos llegado, ¿no?, vamos a defender lo nuestro, a defender nuestras ideas sin ningún complejo, porque parece que todo lo que se salga de la izquierda es malo, ¿no? La centroderecha cobardada tiene un gran problema, y es que creen que cuando la economía funciona, la cabeza de la gente por algún motivo piensa con arreglo a los valores de la centroderecha. Nosotros hemos descubierto de manera empírica en la América hispánica, que eso no era cierto, y lo hemos descubierto, por ejemplo, en el caso chileno. El caso chileno es especialmente significativo porque económicamente es el país más exitoso de nuestra región desde hace ya mucho tiempo, varias décadas. Y sin embargo, allí donde se dio una revuelta de características revolucionarias en contra del sistema establecido fue en Chile. Es decir, no hay revuelta en Venezuela, no hay revuelta en Cuba, no hay revuelta en Bolivia,
Bolivia, no hay revuelta en Argentina, la Argentina del 200% de inflación del gobierno anterior no ocasionó ninguna revuelta. En el Chile del bienestar, del consumo y de la economía marchando hubo una revuelta que les costó un proceso constituyente. Esto para nosotros fue un ejemplo muy claro de que una cosa son las cuentas y otras cosas son los cuentos. Las cuentas tienen que estar al día, evidentemente, la gente tiene que tener bienestar y confort, pero si uno no se encarga de la dimensión de los cuentos, entonces los cuentos lo escribe la izquierda. Y cuando la izquierda domina el sentido común, empieza a fragmentar a la sociedad, empieza a generar conflictos entre hombres y mujeres, conflictos entre personas con color distinto de piel, conflicto permanente en el campo de la sexualidad, de lo que ellos llaman género, y así van comiendo la cabeza de la gente, inyectando el resentimiento, la envidia, el odio, y eso termina explotando en algún momento, que fue lo que pasó en Chile. Entonces la batalla cultural para nosotros es central, al punto que Javier, desde el primer día de su mandato, ha realizado un montón de cosas en ese campo. ¿Y cree que al final el ejemplo de Milei en Hispanoamérica puede hacer que el continente, porque han ido cayendo como fichas de dominó poco a poco en manos de la izquierda, pero cree que esto puede suponer ya un cambio de rumbo y que al final todo el continente, pues poco a poco, cambie de signo político? Bueno, eso no es algo que yo solamente lo crea, esto lo creen hasta los presidentes de izquierdas en la región, por eso el temor que le tienen a Javier Milei. Y fuera de la región también, Pedro Sánchez también le teme a Javier Milei, eso es clarísimo, por eso estuvo haciendo campaña a favor de Sergio Massa. Cuando ganó Milei expresó su dolor frente al triunfo de Milei y después tuvo a todo su grupo de ministros hablando estupideces, inventando bulos y demás. En el caso de Hispanoamérica, López Obrador en México está muerto de miedo con el ejemplo de Milei, se nota a leguas. En el caso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, un exterrorista además, está muerto de miedo, constantemente lo expresa. Y después también está, por supuesto, los casos de Evo Morales, está el caso de Nicolás Maduro, que no han dejado de hablar de Javier Milei, no solamente desde el triunfo, sino antes del triunfo, cuando ya veían que esto era una posibilidad cierta. Con lo cual esta gente sabe muy bien que si el gobierno de Milei es exitoso, va a ser un gran problema para ellos, porque sus pueblos le van a reclamar a la clase política hacer cosas similares. Aquí hay otro ejemplo que uno puede tomar como referencia y es el caso de Bukele en El Salvador, que es el presidente americano con mayor índice de aceptación y de popularidad. Acaba de ganar unas elecciones con el 85% de los votos, elecciones limpias, sin fraude. Bukele se ha convertido en un ejemplo en materia de seguridad para toda América. Toda América está pidiendo un Bukele que implemente políticas duras en materia de seguridad. Bien, el peligro es que Milei se convierta en un referente en materia económica sobre todo y que la gente empiece a pedir, como hoy pide un Bukele para su país, que la gente pida un Milei para su país. Y ya para terminar, trasladándonos a Europa, usted que habla de un término en sus libros, de una suerte de nueva derecha, ¿no? Conformada por los conservadores, los patriotas, pero también los liberales. ¿Usted cree que eso sería trasladable a Europa o a España, por ejemplo, esa mezcla? Bueno, acá las condiciones de la Unión Europea hacen, por ejemplo, que los países no tengan soberanía monetaria, con lo cual no se arriesgan al problema de la inflación, que ciertamente es uno de los primeros síntomas de que alguien está siendo gobernado por izquierdistas. Los izquierdistas se creen que el dinero simplemente se imprime y que eso se trata de hacer riqueza, y te terminan generando hiperinflación en todas partes. Lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Argentina, donde plantaron una hiperinflación que desactivó Javier Milei. Ahora, los liberales que tienen un discurso más bien en el terreno de la economía, sin embargo, claro que tienen para aportar aquí. Y tienen para aportar, por ejemplo, cuestionando la construcción de una mega burocracia globalista que es la Unión Europea. Ya han dicho muchos referentes hace rato, referentes de las izquierdas, que la Unión Europea tiene que ser una
una suerte de embrión de gobierno mundial. Tienen que mostrar que las distintas naciones se deben gobernar bajo una estructura burocrática que las acople a todas. Bueno, contra eso un liberal libertario no puede estar a favor. Si el libertario está en contra del Estado-nación, pues cuánto más en contra tiene que estar de un Estado global o de un Estado internacional o de un Estado regional. Con lo cual, yo creo que en Europa efectivamente necesitamos a los patriotas que están dando su lucha contra la Agenda 2030, contra el Foro Económico Mundial, contra las pretensiones del globalismo. Necesitamos a los conservadores, que son los que están dando la lucha contra la ingeniería social del género, contra el nuevo racismo afro, es un racismo terrible, contra la inmigración descontrolada y contra todo tipo de agresiones culturales. Pero además necesitamos a los libertarios que impriman en esa nueva derecha un sentimiento de libertad individual frente a las estructuras burocráticas que tienden a expandirse siempre en todo lugar, tanto las estatales como las supraestatales. Hay que frenarlas cuanto antes.